La policía en Turquía ha recuperado una Biblia que se cree que tiene miles de años de antigüedad. En el mundo de los escritos antiguos, algunos libros son como cápsulas del tiempo que contienen historias del pasado. Una Biblia antigua recientemente descubierta está causando conmoción hondea a través de las comunidades cristianas y ateas en todo el mundo. Un antiguo rollo resucita la controversia al desenterrar los secretos enterrados de la vida de Jesús, ocultados deliberadamente por la Iglesia desde hace milenios. La Biblia, como un texto sagrado fundamental para el cristianismo, tiene una importancia y un misterio que trascienden el tiempo y el espacio. No es una Biblia cualquiera. Tiene secretos impactantes e historias aterradoras que ahora se revelan al mundo. ¿Qué está escrito exactamente en esas páginas y por qué es importante para cada persona religiosa en todo el mundo? Profundicemos en este misterioso libro y descubramos los escalofriantes misterios que esconde el libro de San Bernabé a lo largo de sus vidas. Los cristianos se han sumergido en las narrativas que se encuentran dentro de la Santa Biblia, tanto a través de tradiciones orales como de lecturas personales. Esta sagrada escritura, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, relata eventos que sirven como testamento de la existencia de Jesús y su estancia terrenal. A pesar de divergencias menores entre los textos y autores, la narrativa general se alinea para establecer la presencia histórica de Jesús. En un giro cautivador, la comunidad cristiana mundial se conmovió con el descubrimiento de una Biblia de 2000 años de antigüedad que desafiaba las creencias convencionales, particularmente relacionadas con la crucifixión de Jesús. Descubierta no en el sentido convencional de una Biblia, sino más bien como un libro documentado atribuido a San Bernabé, un colaborador cercano del apóstol Pablo, este antiguo texto fue revelado durante la frustración de los ladrones de antigüedades que intentaban contrabandearlo junto con otros tesoros invaluables. Cada página de este intrigante hallazgo está hecha de piel de animal y adornada con escritura en una escritura difícil de replicar, escrita en siak, un dialecto arameo considerado el idioma nativo de Jesús. Este libro cuenta con un valor estimado de $20 millones. Los especialistas examinaron meticulosamente el antiguo artefacto, que data de entre hace 1500 y 2000 años, posiblemente incluso más. Pero no es solo la edad y el valor lo que hace que este descubrimiento sea notable. El contenido de las páginas desafía las expectativas y ofrece una perspectiva única de las narrativas históricas y religiosas. Los misterios incrustados en este texto antiguo continúan capturando la imaginación de eruditos y creyentes por igual, añadiendo una capa adicional de intriga al tejido del cristianismo. Curiosamente, este Evangelio de Bernabé es un manuscrito que lanza una bola curva a la conocida narrativa bíblica. Según este texto, afirma un alejamiento radical de la creencia ampliamente aceptada de que Jesús fue crucificado. En cambio, propone un escenario alternativo en el que Judas, no Jesús, se enfrenta a la cruz y Jesús, desafiando los relatos convencionales, ascendió al cielo mientras aún estaba vivo, lo que agrega otra capa a la intriga. Es la afirmación dentro del Evangelio de Bernabé que desafía la esencia misma de la doctrina cristiana tradicional. Aquí, Jesús no es reconocido como el Hijo de Dios, sino más bien como un profeta encargado de transmitir la palabra de Dios. Además, el libro adopta una postura audaz al acusar al apóstol Pablo, una figura prominente en la historia cristiana, de ser un impostor. Lo que amplifica la intriga es la estrecha asociación entre San Bernabé, que se cree que es el autor, y el apóstol Pablo. Esta contradicción llama la atención entre los eruditos e historiadores bíblicos, lo que genera preguntas sobre la autenticidad del Evangelio de Bernabé, revelando una capa de investigadores de misterios. La reflexión sobre la omisión de detalles del Evangelio de Bernabé durante la formación del Nuevo Testamento plantea una pregunta intrigante sobre la intencionalidad detrás de las decisiones del concilio responsable de elaborar la Biblia. La creencia predominante es que este concilio favoreció deliberadamente pasajes más canónicos y excluyó información potencialmente controvertida del Evangelio de Bernabé y textos similares.
Un giro único en la narrativa surge cuando algunos eruditos proponen una lógica alternativa. Sugieren que la exclusión del Evangelio de San Bernabé podría deberse a la ausencia de cualquier relato de su muerte en la Biblia. Sorprendentemente, él es el único santo cuya muerte no se menciona en el canon. La naturaleza enigmática de este antiguo manuscrito ha captado la atención de expertos de todo el mundo, llegando incluso al punto en el que el Vaticano, el epicentro de la fe cristiana, se sintió obligado a investigar el Evangelio de Bernabé. Se erige como una pieza cautivadora que desafía las creencias establecidas e invita a una exploración más profunda de las complejidades de la historia bíblica. Además, los académicos que han examinado el contenido del libro han llegado al consenso de que la Biblia es realmente un elemento histórico, aclarando el escepticismo que había persistido entre muchas posesiones demoníacas. El encanto de la Iglesia Católica ha perdurado, atrayendo a la gente con su historia arraigada en la fe, mientras que gran parte de esta historia es ampliamente documentada. Hay rincones menos conocidos, como las escrituras antiguas y el arco apostólico del Vaticano, que se extiende por 53 millas. Este archivo es un descubrimiento que forma parte de decenas de miles de libros que posiblemente narran eventos históricos pero envueltos en misterio. A pesar de ser el libro más grande del mundo, con aproximadamente 5.000 millones de copias en circulación, la versión original contenía más libros que las ediciones actuales. Esta anomalía ha provocado intriga, con 14 textos de la Biblia original que permanecen sin revelar en las versiones contemporáneas. La ausencia de estos textos plantea preguntas sobre lo que podrían ocultar las instituciones religiosas. A medida que la gente se dio cuenta de esto, comenzó una exploración más profunda de estas historias y textos antiguos, particularmente aquellos que giran en torno a seres misteriosos que han capturado la imaginación de muchos. La búsqueda de comprender estos enigmáticos cuentos agrega una capa adicional de fascinación al intrincado tejido de la historia religiosa. El concepto de posesión demoníaca sugiere que el comportamiento de un individuo podría estar influenciado por un demonio o un espíritu que lo obliga a realizar acciones contra su propia voluntad. Aquellos que afirman haber experimentado posesión comúnmente describen síntomas como pérdida de memoria, pérdida de autocontrol y escuchar voces. En el ámbito de lo demoníaco, entidades como Balik han dejado su marca, apareciendo en varias películas e inspirándose en textos del siglo XVII. Contrariamente a su representación en pantalla, Balik, como se muestra en la clave menor de Salomón, no es más que un ser potente capaz de ordenar a múltiples serpientes que lleven a cabo sus órdenes. Este antiguo libro, descrito por los historiadores como una mezcla de hechizos, trucos mágicos, misterios naturales y sabiduría antigua, profundiza en la extensa tradición que rodea a Balik. Lo que se suma a la intriga es la existencia de innumerables seres similares que aparecen en varias novelas. Muchas de estas entidades se han desvanecido en la oscuridad de la historia o han sido ocultadas deliberadamente. Abunda la especulación de que hay volúmenes ocultos dentro del puerto del Vaticano. Secretos no contados que probablemente nunca serán expuestos a la luz del día. El misterio que rodea a estos seres arcanos y su posible conexión con textos históricos crea una narrativa cautivadora que invita a la exploración de los reinos de lo desconocido. En Italia e Irlanda, los expertos religiosos, incluidos los sacerdotes vaticanos y anglicanos, están de acuerdo en que la posesión demoníaca se ha convertido en una preocupación importante en la cultura contemporánea. Sin embargo, tanto las figuras religiosas como los profesionales científicos enfatizan la nota de advertencia sobre el posible abuso espiritual. El padre Dino, un exorcista proveniente de Sicilia, reconoce el debate en curso dentro de la Iglesia sobre las creencias en los exorcismos. Destaca la importancia del entrenamiento en exorcismos y reconoce que incluso los exorcistas cometen errores. Por otro lado, el padre Collins en Irlanda
señala la creciente demanda de orientación y asistencia por parte del pueblo irlandés para lidiar con fuerzas demoníacas percibidas, una demanda que ha surgido en los últimos años. Haciendo referencia a varios incidentes en el Nuevo Testamento, se destaca que Jesús, según los relatos bíblicos, expulsó los demonios de los afligidos. Por otro lado, algunos sacerdotes católicos clasifican la posesión en diferentes tipos. La obsesión está marcada por una irracionalidad repentina, pensamientos obsesivos y un deseo de autolesionarse que a menudo atormenta a los individuos en sus pesadillas. En las garras de la entidad, las víctimas pierden la conciencia, son obligadas a actuar contra su moralidad y se precipitan hacia desgracias. El concepto de posesión, tal como se reconoce, ocurre cuando Satanás u otro demonio toma el control total del cuerpo de una persona, utilizando como un recipiente contra su voluntad. En el catolicismo, hay una perspectiva que considera a la víctima parcialmente responsable, sugiriendo que pueden haber hecho algo para permitir que el poder de Satanás entre en sus vidas. La exploración de estos fenómenos espirituales dentro de los círculos religiosos agrega capas de complejidad e invita a la contemplación de las líneas borrosas entre la fe, lo sobrenatural y la responsabilidad individual. Cuando los demonios toman residencia en objetos, animales o casas, se denominan infestaciones. Por otro lado, la sujeción ocurre cuando un individuo voluntariamente renuncia al control de su libre albedrío, permitiendo que su cuerpo sea utilizado como un recipiente para propósitos impíos. Los signos de posesión abarcan no solo lo extraño, como la fuerza sobrehumana, sino también lo paranormal, como la capacidad de hablar en idiomas extranjeros, conocimiento de información oscura sin el conocimiento de la víctima, expresiones de herejía, rabia desenfrenada y malas palabras excesivas. La doctrina católica enfatiza que la posesión demoníaca a veces puede ser errónea para problemas de salud mental y advierte contra la confusión de los dos. Los remedios considerados para la posesión están estrictamente permitidos bajo la supervisión autorizada de un obispo, siguiendo pautas meticulosas. Sin embargo, en la práctica, estas reglas a menudo se pasan por alto y muchas personas buscan la ayuda de exorcistas no oficiales, en lugar de navegar por los canales burocráticos requeridos para la aprobación del Vaticano. Esta búsqueda clandestina de alivio espiritual señala el desconocimiento del mundo del exorcismo y la intervención demoníaca. El Evangelio de Tomás está entre las primeras escrituras cristianas excluidas del Nuevo Testamento. Pocas cosas han cautivado e intrigado tanto a los lectores contemporáneos como el Evangelio de Tomás. La fascinación es fácilmente evidente. Este Evangelio presenta una visión del cristianismo que es notablemente, incluso radicalmente distinta de la percepción convencional asociada con el término cristianismo. Curiosamente, esta perspectiva única resuena fuertemente con las preocupaciones de los buscadores espirituales modernos de mentalidad independiente. Independientemente de su afiliación religiosa, el Evangelio de Tomás consta de 4 dichos atribuidos a Jesús en lugar de narrar eventos de su vida. Algunos de estos dichos tienen variaciones encontradas en los Evangelios del Nuevo Testamento de Mateo, Marcos o Lucas, notablemente diciendo que el apóstol Pablo también hace referencia al número 17 en 1 Corintios 2:9. Sin embargo, la mayoría de los dichos en el Evangelio de Tomás son exclusivos de este texto. El significado del nombre de los apóstoles vinculado al texto de Tomás es fundamental para comprender el significado general del Evangelio de Tomás. Es importante tener en cuenta que, al igual que la atribución de los Evangelios del Nuevo Testamento a Mateo y Juan, el apóstol Tomás no es el autor genuino. El término Tomás se traduce como gemelo tanto en arameo como en siriaco. La Escritura retrata a Tomás como el gemelo espiritual de Jesús, lo que significa un profundo parecido espiritual. Tomás logra esta parodia espiritual a través de la adquisición de gnosis, que denota la salvación lograda a través de una comprensión experiencial mística de la verdadera naturaleza espiritual de la realidad, particularmente
la esencia última del yo. Esta representación de Tomás como una contraparte espiritual de Jesús agrega una capa intrigante a la exploración de la comprensión profunda y el misticismo dentro del contexto del cristianismo primitivo. La gnosis, una profunda comprensión y conocimiento espiritual, se presenta en el Evangelio de Tomás como una meta alcanzable para cualquier persona. La esencia es guiar a los lectores hacia el logro de una similitud mística con Cristo mismo, como se expresa en el dicho 108, «El que beba de mi boca será como yo soy. Yo también me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán mostradas». En el Evangelio de Tomás, la gnosis se presenta como un tipo de conocimiento que trasciende la comprensión ordinaria y no puede comunicarse efectivamente solo a través de palabras. Jesús, en respuesta a los discípulos que buscan instrucciones explícitas para la salvación, reprende su pensamiento literal. En cambio, proporciona dichos enigmáticos que alientan a los lectores, muy parecidos a los discípulos, a pasar del pensamiento crítico rígido a modos más intuitivos y sutiles de comprensión. La anticipación de la segunda venida de Jesús y la dramática llegada del reino de Dios tuvieron una importancia sustancial en el cristianismo primitivo. Sin embargo, el Evangelio de Tomás desafía las interpretaciones convencionales de estas ideas, diciendo en el dicho 3 que el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, enfatizando que aquellos que adquieran autoconocimiento descubrirán este estado espiritual del ser. A diferencia de la expectativa predominante de eventos terrenales futuros, el reino de Dios, según el Evangelio, es una realidad presente y accesible para aquellos que adquieren gnosis en el aquí y ahora. La mayoría de los eruditos creen que el Evangelio de Tomás tomó su forma actual a finales del siglo I o principios del II. Sin embargo, su contenido comprende material mucho más antiguo que se basa en colecciones de dichos atribuidos a Jesús que circularon entre los primeros cristianos. A diferencia de los evangelios del Nuevo Testamento de Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Tomás no parece utilizar los evangelios incluidos posteriormente en el Nuevo Testamento como fuentes. Incluso cuando hay una superposición, las versiones de los dichos en el Evangelio de Tomás difieren significativamente de las del Nuevo Testamento. Esto sugiere que el autor de Tomás puede haber recurrido a fuentes tanto orales como escritas que influyeron en los evangelios del Nuevo Testamento en lugar de usarlos directamente. Sorprendentemente, los evangelios mismos omiten ciertos dichos del Nuevo Testamento atribuidos a Jesús que podrían haber respaldado sus objetivos teológicos a pesar de los esfuerzos de supresión. Este evangelio fue popular en la antigüedad tardía y fue mencionado o citado por los primeros escritores cristianos. Su influencia persistió hasta los siglos V y VI, y hoy en día solo quedan dos copias, una versión griega fragmentada, probablemente su idioma original, y una traducción copta casi completa de la biblioteca Nag Hammadi. La importancia del contexto egipcio en la conservación de manuscritos antiguos es notable. Los egipcios son conocidos por sus métodos únicos de escritura jeroglífica y documentación. Con manuscritos antiguos como los textos de las pirámides y el libro de los muertos siendo ejemplos prominentes. Estos textos están llenos de hechizos y rituales relacionados con la muerte y el más allá, a menudo acompañados por rollos de papiro posteriores que contienen fórmulas místicas para la salud y la prosperidad, incluidas maldiciones para los adversarios percibidos. A medida que el antiguo Egipto evolucionó, estos textos se arraigaron en su cultura. En medio de ellos, hay un documento peculiar conocido como el Manual Egipcio de Poder Ritual. Este libro mágico escrito en copto, una lengua greco-egipcia desarrollada en el siglo a.C., supuestamente contiene los secretos de una secta cristiana perdida. El Manual de Poder Ritual, que abarca 20 páginas de pergamino, destaca por sus hechizos y maldiciones únicos que no se encuentran en obras anteriores. Lo que lo hace aún más misterioso es su referencia a una figura central llamada Bak-Toa, reconocido como el gran señor de 49 especies de serpientes, una característica poco común
que no se encuentra en ningún otro texto antiguo. Enoc es sin duda una figura cautivadora en los cuentos bíblicos. No solo era bisnieto de Adán, sino que también era el bisabuelo de nada menos que Noé. El mismo Enoc llevó una vida de profunda santidad y fe inquebrantable, dedicada enteramente a lo divino. En la Biblia hay dos personajes llamados Enoc. El primer Enoc es mencionado en Génesis 4, 17, 18. Es el hijo de Caín y el padre de Irad, y se registra como el constructor de una ciudad que lleva su nombre. El segundo Enoc es un personaje notable que se menciona en Génesis 5, 18, 24. Este Enoc es el hijo de Jared, quien a su vez es el bisnieto de Adán. Según el relato bíblico, Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo por Dios sin experimentar la muerte. Esta narrativa se destaca por su brevedad y misterio en comparación con otros patriarcas bíblicos. La influencia de Enoc reverberó a través de los tiempos cuando se convirtió en el patriarca de muchos, dejando una marca indeleble en la narrativa bíblica en desarrollo. Lo que hace que la historia de Enoc sea verdaderamente extraordinaria es que, junto a Elías, él es uno de los pocos elegidos de la Biblia que de manera bastante notable pasó por alto el curso habitual de la muerte y en su lugar aparentemente fueron llevados directamente al cielo. La historia de Enoc, entretejida con un linaje de longevidad y una partida celestial, agrega una capa de mística al gran tejido de la narrativa bíblica que profundiza en el carisma de Enoc, una figura intrigante grabada en la narrativa del Génesis. Se desarrolla un evento críptico, cuando Dios se lo lleva después de 356 años notables en la tierra. Esta partida enigmática refleja el acto divino presenciado por Elías el profeta, agregando un toque etéreo a la historia de Enoc. La vida de Enoc se desenvuelve como un tapiz tejido con una fe inquebrantable que lo distingue como una figura que goza del favor divino. El extraordinario afecto de Dios por Enoc trasciende el curso ordinario de la mortalidad, evitándole los golpes de la muerte, una gracia rara y notable extendida a muy pocos más allá del guión bíblico. La influencia de Enoc resuena a través de las tradiciones judías y cristianas, renombrado como el escriba del juicio y acreditado como el autor del libro de Enoc. Su nombre resuena en varios textos bíblicos, desde el Evangelio de Lucas hasta la Epístola a los Hebreos y la Epístola de Judas. La Iglesia Católica, la Ortodoxia Oriental, honran a Enoc como un santo, elevando su estatus a Enoc. Su papel se extiende más allá de ser una mera figura histórica. Emerge como un predicador prominente, una voz valiente en un mundo contaminado por la inmoralidad. Sus sermones hacen eco de los juicios de Dios sobre la humanidad, preparando el escenario para la misión posterior de Noé, como predicador de justicia y constructor de la icónica Arca. Para desentrañar las profundidades de los antecedentes de Enoc y sus encuentros sobrenaturales, uno debe navegar por los libros apócrifos que se le atribuyen. Estos textos iluminan las dimensiones místicas de esta cautivadora figura bíblica, que ofrece un portal a un reino donde lo divino y lo terrenal convergen en una intrigante armonía. El libro de Enoc abarca diversas obras monumentales que profundizan en conceptos profundos como las recompensas, el castigo, el fin del mundo y el juicio final. Los capítulos iniciales, que van del 6 al 36, profundizan en temas como los ángeles, el árbol de la vida, Jerusalén y el universo, una sección importante conocida. El libro de los vigilantes narra la historia de los ángeles caídos, descritos en Génesis 6, 1-4, quienes transgredieron al seducir a las mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim y compartiendo un conocimiento profundo con la humanidad. Esta cadena de eventos culmina en el gran diluvio y la destrucción de los Nefilim. El término Nefilim denota a los caídos, representados como seres colosales. Las interpretaciones sobre la relación entre los hijos de Dios y los Nefilim varían. Algunos sostienen que los hijos de Dios son ángeles caídos y los Nefilim son sus descendientes con mujeres humanas. Esta perspectiva se describe en el primer libro de Enoc, una fuente judía canónica que sigue siendo ampliamente reconocida. El primer libro de Enoc
describe a los Nefilim como gigantes, lo que sugiere una asociación con individuos de tamaño notable. La enormidad percibida de los Nefilim a menudo se atribuye a su origen sobrenatural, lo que plantea preguntas teológicas sobre la posibilidad de que existan ángeles o demonios que se apareen físicamente con humanos. Una perspectiva alternativa, menos arraigada en lo sobrenatural, propone que los Nefilim eran esencialmente hombres pecadores. Según este punto de vista, los Nefilim eran descendientes de Set, el hijo justo de Adán, pero decidieron rechazar a Dios. Esta perspectiva se conoce como la visión Cian, respaldada por figuras notables como San Agustín, varios padres de la Iglesia y numerosos eruditos judíos. La visión Cian se expande para proponer que las hijas de la humanidad eran las mujeres impías de Caín, el malvado hijo de Adán, ya sea interpretado literal o metafóricamente. La imponente estatura de los Nefilim, considerados grandes guerreros, es una característica que capta la atención y genera interpretaciones sobre su lugar en las narrativas antiguas. El libro de Enoc toma un giro intrigante en su segunda mitad con las parábolas de la similitud, un relato apocalíptico que profundiza en las profecías sobre el Hijo del Hombre y el Anciano de los Días. Estas antiguas profecías sobre Jesús se alinean estrechamente con narraciones bíblicas, que guardan un sorprendente parecido con los temas encontrados en el libro del Apocalipsis. Se desarrolla una exploración cautivadora en el libro astronómico que proporciona detalles intrincados sobre las estrellas y sus importantes funciones. La sección de la visión de la fantasía sirve como una profunda profecía que expande la totalidad de la historia humana, navegando desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos y el juicio final. Su precisión al pronosticar eventos del pasado, presente y futuro agrega un aire de misterio y asombro al establecer paralelos con la estructura del libro de Daniel. La sección de profecía de la semana se desarrolla revelando una narrativa provocadora. La porción final actúa como una guía reflexiva, donde Enoc imparte lecciones de vida y sabiduría, enfatizando nuestra responsabilidad inherente ante Dios en una revelación sorprendente. Las partes de Noé del libro revelan una historia de Noé no revelada previamente, profundizando en la misión de Noé de salvar a la humanidad y arrojando luz sobre los dolores experimentados por su padre Lamec y su abuelo Matusalén. A pesar de la singularidad de cada composición, un tema común atraviesa todas ellas: el castigo inminente de los malvados y las bendiciones derramadas sobre los virtuosos. El libro de Enoc contiene referencias intrigantes que parecen divergir de las narraciones presentadas en la Biblia. Mientras que la Biblia afirma que Enoc ascendió al cielo mucho antes del nacimiento de Noé, se desarrolla un giro interesante en Enoc 10:1-3, donde Noé es mencionado inesperadamente en un encuentro divino. Descrito en la Biblia, el Santísimo habla con Lamec, su hijo, en presencia de Uriel, instruyéndole a transmitir un mensaje crucial a Noé. Este mensaje predice un diluvio cataclísmico que barrerá toda la tierra, borrando todo a su paso. El misterio se profundiza, ya que la Biblia nunca explica el regreso de Enoc a la tierra después de su ascenso al cielo. Surge la pregunta de cómo Enoc poseía conocimiento sobre Noé y el diluvio inminente, si en realidad fue el autor del libro de Enoc. En el libro de Enoc surge una revelación cautivadora que culpa de la contaminación de la tierra a un demonio llamado Zasil, según se menciona en el capítulo 10:8-9. Se alega que Zasil, bajo influencia demoníaca, impartió conocimiento que condujo a una maldad generalizada que contaminó toda la tierra. Curiosamente, la Biblia menciona exclusivamente a Lucifer, también conocido como Satanás o el Diablo, sin profundizar en demonios con nombres adicionales. Mientras que otros demonios pueden existir, sus identidades permanecen sin revelar, y Satanás carga sobre sus hombros la culpa de los problemas del mundo como la fuente del pecado. Las palabras de Jesús en 1 Juan 3:8 enfatizan el papel de Satanás como iniciador del pecado.
y el Hijo de Dios se manifiesta con el objetivo de desmantelar su influencia malévola. Además, surge una revelación intrigante en las líneas 5 a 6 del libro de Enoc 13, que sugiere que los ángeles caídos experimentaron remordimiento por su transgresión. Esto contrasta marcadamente con la narrativa bíblica que afirma inequívocamente que Satanás y sus ángeles están destinados a la destrucción en el fuego del infierno. La Biblia en Mateo 25:41 declara que Él dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este pasaje de las Escrituras enfatiza el destino irrevocable de Satanás y sus ángeles, insinuando su falta de voluntad para arrepentirse. El arrepentimiento es el camino hacia la salvación del fuego del infierno, y las promesas de Dios son inquebrantables. El Señor, paciente y no dispuesto a ver perecer a nadie, llama al arrepentimiento. El libro de Enoc introduce la noción intrigante de que los demonios no solo se arrepintieron, sino que también perdieron la capacidad de comunicarse con Dios después de su rebelión inicial. Afirman una incapacidad para levantar sus ojos al cielo o establecer contacto con lo divino. Sin embargo, surge una aparente inconsistencia cuando Satanás, en el capítulo 1, se involucra en comunicación directa con Dios en el cielo con respecto a un trabajo y su lealtad. La representación de Enoc de Dios en el cielo difiere de la descripción bíblica, ofreciendo una experiencia única y una perspectiva sobre el concepto del cielo. En el cautivador Apocalipsis 21:21 se pinta una imagen inspiradora del suelo de la ciudad celestial, adornada con la esencia resplandeciente del oro. Imagina una ciudad donde las mismas calles bajo tus pies no solo están pavimentadas con oro, sino también modeladas a partir de un luminoso vidrio translúcido que brilla con la pureza de este metal precioso. Profundizando más en las descripciones etéreas, el libro de Enoc, en su fascinante capítulo 14:10, revela una arquitectura celestial elaborada a partir del brillo del cristal. Es una visión que trasciende la imaginación terrenal, agregando capas de mística al reino celestial. Si bien es innegablemente intrigante, es esencial reconocer que el primer libro de Enoc no se considera escritura inspirada divinamente, que caracteriza intrigantemente a los textos canónicos. El libro de Enoc no es ajeno a los manuscritos históricos de la Iglesia primitiva que aparecen en el libro apócrifo de Baruch, pero su coherencia al contradecir las narrativas bíblicas establecidas llama la atención. La búsqueda para desentrañar la filosofía y las enseñanzas de Enoc se convierte en una exploración fascinante. Con las complejidades de la precisión histórica y la tradición, esta enigmática Biblia de 2000 años sigue generando debates e intriga. ¿Qué opinas sobre esta antigua obra? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Muchas gracias por ver el video, que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta la próxima.